Orientación Iniciática de Occidente presenta Masonería Primigenia. Esto está basado en los conocimientos transmitidos por maestros hábiles. Buenas, mi nombre es Denis Rodríguez, soy maestro masón y hoy me presento ante ustedes para darles a conocer esta investigación que hice gracias al conocimiento de varios maestros hábiles y que hoy les dejo en esta charla. Antes de comenzar, quisiera citar estos dos textos que menciona el querido hermano Fermín Valiamesti, el ilustre y poderoso hermano Fermín Valiamesti. El primero se llama Los misteriosos, los imbéciles, los charlatanes y los sabios. Y dice, la conjuración de los imbéciles, de los charlatanes y de los sabios ha tenido éxito. Esta conjuración tenía por objeto esconder la verdad. Unos y otros han servido a esta gran causa, cada uno según sus medios. Los imbéciles por medio de la ignorancia, los charlatanes por medio de la mentira y los sabios por medio del secreto. Esto es de Luis Catteau, el prefacio del mensaje reencontrado, ¿ok? Le message retrouvé. Y una reflexión de Fermín Valiamesti que dice, un computador puede servir perfectamente como un pisapapeles, pero sabemos que no es para eso. Eso pasa actualmente con la masonería. Se usa como pisapapel. Ok, ¿cuál es el propósito de esta charla? El propósito es explorar los fundamentos primigenios de la masonería mediante el estudio de los vestigios históricos, simbólicos y operativos transmitidos por los constructores y sabios de las antiguas tradiciones iniciáticas. Un representante importante para hablar de este tema es René Guénon, que es la imagen que tenemos en esta lámina. La masonería, según René Guénon, es una organización metafísica y tradicional fundada en la transmisión iniciática de los principios eternos. Su misión es conservar y comunicar la sabiduría suprahumana, que está por encima del humano, heredada desde los orígenes mismos de la humanidad. Y esto tiene dos tipos de transmisiones complementarias, una vertical de lo divino al humano y una horizontal a través de las generaciones y de las civilizaciones. Como enseña René Guénon, la tradición busca restaurar los principios originales que elevan al ser humano a estados superiores del ser. Y es muy importante cuando se habla de masonería primigenia comenzar por un tema que es la Hiperbórea, la tierra mítica del origen y el centro espiritual. Aquí tenemos donde todo comienza con la tradición y con la humanidad. La Hiperbórea es un reino de luz y oscuridades eternas donde el tiempo y el espacio pierden sentido. Esta ha sido mencionada por Homero, Herodoto, Diodoro, René Guénon como el eje del mundo y tiene muchos nombres además. Es la morada de la luz original. Apolo y Latona simbolizan su vínculo con el sol, la sabiduría y la regeneración. Está conectada al árbol del mundo, donde todo lo que está arriba se refleja en lo que está abajo. Entonces, la hiperbórea es un símbolo de retorno al origen. Representa la morada de Manus, guardianes de la humanidad y de los ciclos del mundo. Es identificada también como Thule o Tula. Es la cuna de la tradición polar, de las esperanzas espirituales. ¿Ok? Entonces, hay personajes como el caso de Metatrón, el ángel de la faz, y que se alzan como guardián supremo entre el cielo y la tierra. Simbolizan, a través de ella, se hace el camino iniciático hacia el centro donde el ser humano redescubre su esencia divina. Es la verdadera iluminación donde no se halla afuera, sino en el entorno al propio centro, donde la luz jamás se extingue. Si vemos este
gráfico que tenemos aquí, aportado por el ilustre y poderoso hermano Fermín Beliamesti, donde se habla de la tradición primordial, vemos que hay tradición primordial, que es la polar o hiperbórea, y de estas salen cuatro tradiciones secundarias, y de estas salen derivadas en un primer rango, en un segundo rango, en un tercer rango y hasta en un cuarto rango. ¿Ok? Y digamos que hasta un quinto, donde más o menos nosotros nos estamos acercando. Entonces, está la tradición atlante, la tradición druida, la tradición escita y la tradición hindú, donde cada uno tiene representantes como Set, Enoch, Ran, Thor y los Idris védicos. Todo esto se va decantando y en el caso de nosotros vamos a irnos más por la tradición atlante, ¿ok? La de Set y Enoch, donde hay unas tradiciones derivadas, bien sea por el continente americano, que es el tolteca, y esta fue desapareciendo, desapareció después de la colonización de América y la tradición egipcia de Hermes y Tot, que hasta hoy se hablan de muchos de estos misterios. ¿Ok? Aquí vemos algo muy importante. Cuando René Guénon habla de la tradición primordial de origen polar, esta se difunde a través de tradiciones secundarias o derivadas de esta tradición, adaptadas a cada época y a cada pueblo. Ahí tenemos la Atlante, la Druida, la Escita y la Hindú. La Atlante, con el origen de Egipto, la tradición caldea, los hebreos, los árabes, la Druida, con lo que es Europa del Norte y Occidente, la Éxita es con los pueblos de Asia y la Hindú, la custodia viva de los principios metafísicos. En el caso de nuestra tradición judio-cristiana, Moisés juega un papel muy importante y Mahoma, por el lado de la musulmana, también forma parte de esta sabiduría atlante y de su cultura. En América estaban los toltecas, los mayas, pero estos vestigios desaparecen poco a poco. ¿Por qué? Porque después de la colonización, la exterminación que se hizo a esos pueblos indígenas no dejó rastro, ¿ok? Ni ritos de estas tradiciones. Entonces, dijimos que eran las corrientes Atlante, Druida, Egipcia y Caldea. Dijimos que Abraham y Moisés juegan un gran rol, un gran papel histórico en hacer que permanezcan estas tradiciones. Y en la Edad Media, quien toma ese papel o esa responsabilidad son los Rosacruces. ¿Ok? Los Rosacruces entendiéndose como aquella orden que era caballeresca y sacerdotal, que recibió mucha información y que tuvo muchos intercambios con la tradición musulmana, cuando se hicieron las famosas batallas en las cruzadas, ¿ok? En busca de Tierra Santa. Entonces, el legado espiritual que dejan los Rosacruces lo retoman en su rito la masonería moderna y con el tiempo estas son debilitadas por ideas profanas, racionalistas de la Ilustración, que debilitan esta tradición de la que habíamos hablado anteriormente y que es el origen de todo. Seguimos con el tema de René Guénon porque René Guénon es el especialista base para esta investigación. Él nos habla en los estudios sobre la francmasonería y el compagnonage de esta tradición primordial y que es una herencia iniciática destinada a transmitir conocimientos simbólicos y operativos de carácter sagrado. Aquí hay algo muy importante que hay que decir. Cuando se habla de operativo, es algo que da resultados, que opera, que tiene resultados. ¿Por qué repito muchas veces que tiene resultados? Porque muchas veces la gente ve los símbolos como algo abstracto, la realización como algo inalcanzable, y no tiene que ser así porque existen trabajos operativos para que esto se dé. La masonería medieval que fue parte o formó el corpus de los constructores de aquella época, guardaban saberes herméticos
aplicando la construcción de templos y catedrales. Ellos tenían dominio de la geometría sagrada, de la orientación astronómica de los edificios, la disposición ritual, el orden cósmico, principios universales. Hay mucha gente que dice, no, pero es que los masones de esa época no sabían hablar ni escribir. Sí, pero una persona que no sabe hablar y escribir no te construye una catedral, no te construye un templo, no tiene las habilidades. Entonces el tema no solamente era hablar y escribir, sino tener los conocimientos para hacer las cosas. ¿Ok? Entonces, es así como el arte de construir era también el arte de elevar el alma, pues cada templo exterior reflejaba el templo interior de su iniciado. Esos dos logotipos que vemos ahí son el de la francmasonería, mundialmente conocido como la escuadra y el compás, y el otro que tenemos a continuación es el de Compagnonnage, que es un hermano iniciático de la masonería. Esta es una organización iniciática que se encuentra solamente en Francia y esta organización tiene el mismo símbolo, pero además hay una corona de laurel y hay una palanca. ¿Sí? Entonces, muchas veces se sustituye también como una regla. Ok, entonces vamos a hablar de la síntesis de la tradición antigua. Vamos a ver dónde comienza el tema de la masonería y el tema del arte de la construcción. A lo largo de las eras, ciertos iniciados han actuado como puentes vivos, eso lo llama un pontifex, un constructor de puentes entre los diferentes centros de sabiduría del mundo antiguo para conectarlo con un mundo moderno o con el mundo en que se encuentra cada generación. Estos encarnaron la transmisión de la tradición primordial, adaptando la luz a cada época y a cada civilización. Es decir, con cada lenguaje, ¿ok? Y con cada forma que sea más fácil para recibir a la civilización que está aprendiendo esa tradición primordial. Entonces, por un lado tenemos a Abraham, de origen caldeo, representa la unión entre la sabiduría mesopotámica y el monoteísmo revelado. Su figura simboliza la fidelidad al principio y la apertura a una nueva alianza. Por otro lado, tenemos a Moisés, instruido en las ciencias sagradas de Egipto, que reúne en sí la tradición hebrea y egipcia, entregando la ley y la estructura espiritual que guiará al pueblo elegido hacia su liberación. Ellos forman parte de la gnosis, de la sabiduría eterna. Es el hilo invisible que une los constructores desde la oscuridad de los tiempos hasta hoy en día. Pero en toda esta historia judío-cristiana hay leyendas antediluvianas y postdiluvianas. Cuando hablamos de las antediluvianas, obviamente está Abraham y Moisés, pero también hay un elemento eh, base que es Enoc, que a veces se escribe con H, a veces lo escriben sin H. Lo importante es que se pronuncie Enoc, profeta de la tradición hebrea que conoció el destino del mundo y sabía que éste sería destruido por el agua y por el fuego. Su hijo Matusalén construyó un templo subterráneo de 9 bóvedas bajo el monte Moriah. Enoc preservó el conocimiento sagrado erigiendo dos columnas, una de bronce para resistir la destrucción por el agua y una de mármol o de ladrillo, se dice también que era de ladrillo, para resistir el fuego. En ellas grabó las artes, las ciencias y doctrinas de la humanidad. Entonces, estas columnas que están en ciertos lugares geográficos simbólicos son las que descubren muchos personajes que representan a la alquimia o que representan a las ciencias y se hacen padres de las ciencias. ¿Para qué? Para transmitir los conocimientos que venían dados desde la oscuridad de los tiempos. Fabio Josefo, que es un historiador judío de la época antigua, habla que las columnas fueron erigidas por los descendientes de Set, guardianes del conocimiento primordial.
están destinadas a preservar la sabiduría humana ante los cataclismos producidos por Dios para limpiar a la humanidad. Entonces, René Guénon identifica estas dos columnas con las Seinaídris, ¿ok?, de la tradición islámica, ubicadas simbólicamente en el norte, columna de agua, y en el sur, columna de fuego. La masonería retoma esta leyenda como base de su simbolismo iniciático. El templo subterráneo inspira la cámara de reflexión y lo que vamos a llamar después el arco real. Las dos columnas representan la dualidad universal, luz y sombra, espíritu y materia. Reaparecen en el templo de Salomón, continuando el legado de Enoc. Por otro lado, tenemos otro antediluviano que es Hermes Trismegistro, tres veces grande, porque era reconocido como rey, como sacerdote y como filósofo. Es descendiente de Cush, nieto de Noé, y vivió hacia el 2076 antes de Cristo. Descubrió una de las columnas de Enoch, preservando el saber primordial. Fundó las ciencias sagradas de la escritura, la geometría, astronomía y leyes, y su legado queda plasmado en la tabla esmeralda. La doctrina hermética enseña la unión entre lo divino y lo humano, propone la realización espiritual a través de la alquimia interior, y en la masonería inspira la búsqueda del conocimiento secreto y la transformación del ser. Hermes es símbolo del maestro iniciado, guardián de la sabiduría eterna. Por otro lado, tenemos a Abraham y a Sara. Abraham y Sara viajaron a Egipto llevando consigo la sabiduría. Enseñaron a los egipcios las siete ciencias, fundamento de las artes liberales. Estas se dividían, como sabemos, en trivium, gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que son las cuatro vías, aritmética, geometría, astronomía y música. Así se transmite el arte de pensar, de hablar, de medir, base del trabajo iniciático. Otro personaje importante de esa época antigua es Euclides. En Egipto, Abraham tuvo un discípulo excepcional que fue Euclides y que poco a poco toma el nombre del padre de la geometría. De él heredamos las leyes del orden y la medida, pilares del simbolismo masónico. Así, la tradición de Abraham se perpetúa en la ciencia sagrada que construye el templo interior. Igualmente tenemos a los noaquitas. Este es un punto muy importante en diferentes libros de Mackay, el ilustre y poderoso hermano Mackay. Se habla del diluvio y de los descendientes de Noé como conservadores de la tradición, la existencia de un Dios supremo, la inmortalidad del alma, y a través de estas dos verdades estas dos verdades se convierten en un fundamento de la francmasonería. Con la dispersión de Babel, el conocimiento se fragmenta, dando origen a interpretaciones erróneas y cultos idolátricos. Algunos patriarcas y sacerdotes conservaron el conocimiento verdadero. A estos se les llamó noaquitas, porque venían de Noé, guardianes de la tradición primordial. Ellos preservaron en secreto la sabiduría sobre Dios y el alma, evitando su corrupción. Según Mackay, justamente como estamos diciendo, los noaquitas fueron los precursores espirituales de la masonería, según Mackay. La doctrina pura de los noaquitas fue reservada a sociedades secretas y rituales iniciáticos, pero esta llegó en Egipto, en Persia, en India. Los iniciados accedían a esta sabiduría sagrada noaquita. Los sabios ocultaban el conocimiento para evitar su corrupción o mal uso. Así nacieron los misterios antiguos, herederos del conocimiento primordial.
Entonces, por eso se habla, en el caso de Mackay, de dos tipos de masonería. Una masonería pura, no akita, guardiana del conocimiento original, y una masonería espuria, distorsionada por cultos politeístas e idolátricos. La orden esperó siglos una restauración que revelara la verdadera luz iniciática. Esa renovación culminó con la masonería moderna. Pasemos ahora a la construcción de los templos de Jerusalén y Egipto. Aquí hay algo muy importante porque la construcción del templo se trabaja mucho con un simbolismo masónico. Y el templo puede ser el cuerpo de uno, el templo puede ser la logia, el templo puede ser el mundo, el templo puede ser el universo. De acuerdo a la magnitud simbólica que le demos, esto nos va a arrojar más conocimiento y más símbolos. Entonces, en el primer templo de Jerusalén, el que manda a construir el templo es el rey Salomón con la colaboración de el rey de Tiro, Irán el rey de Tiro, y el maestro constructor, Irán Abika. Hay 80.000 obreros, 3.000 maestros, y esto estuvo terminado, ¿ok? Se completado en el año del mundo 3000, evidentemente antes de Cristo, y se destruyó 330 años después por Nabucodonosor. Representa el edificio del conocimiento y el nacimiento de la tradición masónica. Por otro lado, tenemos el Templo de Jerusalén, el segundo templo hecho por el rey Ciro de Persia, que duró 46 años y que representa una restauración del culto de la tradición del pueblo israelita y refleja la búsqueda del conocimiento perdido. Este es destruido por Herodes, quienes años más tarde edifica su templo. ¿Ok? La imagen de renovación de espíritu y la perpetuación de los misterios antiguos es parte del simbolismo masónico. Por otro lado, vemos el tercer templo de Jerusalén construido por el rey Herodes y este fue finalizado 9 años antes del nacimiento de Cristo, pero es destruido años más tarde por Tito en el año 70 después de Cristo. Aquí también hay un simbolismo para los masones, que es la transitoriedad de las obras materiales. Todo parece, todo se cae, ¿ok? Y invita a construir el templo interior, el retorno a lo indestructible. El templo de Egipto y el cuarto templo. Aquí hay una edificación por Onias durante el reinado de Ptolomeo y Cleopatra en Babastei. Este templo que se crea refleja la expansión del conocimiento y la adaptación espiritual fuera de Jerusalén. El cuarto templo, por el contrario, aún no construido físicamente, forma parte de lo que se llama el templo interior edificado en el alma del iniciado. Los templos de piedra perecen, pero el templo espiritual construido con sabiduría y virtud perdura eternamente. Pasemos ahora al mundo judío-cristiano y hablemos de los antiguos misterios. Primero digamos que la palabra misterio viene de mutus, que significa silencio, es decir, es una historia que muchas veces es fantástica, pero tiene un conocimiento, una enseñanza en silencio, que es lo que se conoce como misterio. Y de ahí va a venir también la palabra mitología. El centro de todos estos misterios grecorromanos, o el inicio, mejor dicho, es Orfeo, hijo del rey Eagro y de la musa Calíope. Este personaje es iniciado en Egipto, donde toma el nombre de Orfeo, engendrado por Horus, lo que quiere decir, y es contemporáneo de Moisés, fue mentor espiritual de Grecia y fundador de su sistema mitológico. ¿Ok? Entonces, eh, obra de influencia, tenemos que utilizar los mitos como vehículos de
verdad espiritual, fundó el gremio de aedos, poetas que difundían sabiduría a través de los himnos órficos y sentencias mágicas. Sus misterios representaban el drama cósmico de la vida, la muerte y la resurrección, que es un tema que vamos a ver mucho en el tema del simbolismo masónico, la muerte y la resurrección, expresando en la leyenda con Eurídice, simbolismo muy particular porque él desciende a los infiernos a buscar a su dama y Hades le dice que se la va a entregar, pero si él voltea, sin antes haber salido del infierno, Eurídice vuelve otra vez al infierno. Y eso es lo que pasa. Eurídice vuelve al infierno y Orfeo queda vagando solo. Sin embargo, como les digo, el gran Orfeo, tocador del arpa, es el que da nacimiento a todo el tema de misterios, ¿ok? El tema de muerte y resurrección simbólica del iniciado y que reforma los misterios de Ulises centrados en el culto al culto a Dionisio y a la diosa Deméter. Arquitectos dionisíacos. Como sabemos, existe un personaje llamado Dionisio, ¿ok? Y de este, supuestamente, hay ciertos arquitectos que siguen su doctrina, ¿ok? Esto estamos hablando de 1050 años antes de Cristo, donde estos arquitectos eran consagrados a una arquitectura sagrada, valga la redundancia. Su conocimiento estaba unido a los misterios de Dionisio, originarios de Frigia y extendido por el Mediterráneo. Asociados al culto de Dionisio o Baco, dios del vino, la vida, la regeneración, cuyo simbolismo refleja el cielo, el ciclo de la muerte y el renacimiento. Entonces, ¿quiénes entienden que Baco es un símbolo del vino, la vida y la regeneración? Muy bien. Aportes culturales. Los rituales dionisíacos inspiraron el teatro griego, la comedia y el ditirambo. Ditirambo son los dos rostros del teatro donde uno está contento y otro está triste. Su valor unía el arte, la ciencia y espiritualidad, anticipando el ideal masónico de unir lo operativo con lo simbólico. Una conexión que existe entre el mundo griego y judío-cristiano por el lado iniciático es la influencia de los judíos, o, perdón, la influencia de los ritos dionisíacos en Tiro, ciudad fenicia, centro de la fraternidad de arquitectos dionisíacos. Durante la construcción del templo de Salomón, el rey Irán de Tiro envió al maestro de Irán Aviv, arquitecto y fundador, acompañado de estos constructores. Ahora, ¿qué sucede? Su historia se transformó en la leyenda iniciática central de la masonería. Simbolizó el lazo iniciática entre los arquitectos dionisíacos y los maestros judíos. Algunos autores sugieren que esta línea esotérica habría influido incluso en figuras posteriores como San Pablo, portador de sabiduría mistérica. Entonces, fíjense qué nos dicen aquí. Aquí dice, el arte de construir no solo levanta los templos de piedra, sino también los templos de luz en el alma del iniciado. Otro punto esencial dentro y fuera de la masonería es Pitágoras de Crotona, nacido en el 600 antes de Cristo, y con él en ese año nacieron muchos grandes iniciados, como es el caso de Lao Tse, como es el caso de Buda, como es el caso de eh, no, de estos personajes, ¿ok? Ajá, entonces, ¿qué pasa con Pitágoras? Pitágoras, que pone en
por primera vez el nombre filósofo aplicado, ¿ok? Como un alma que tiene amor a la sabiduría y es fundamento de la búsqueda iniciática, hace sus recorridos por diferentes países, entre ellos Egipto y Babilonia, Grecia, obviamente también, para darle forma y darle más conocimiento a el tema de astrología, de astronomía y de ciencias sagradas. ¿Ok? Entonces, si hay alguien que hace que el mundo iniciático esté dentro de los templos masónicos y esté dentro de las escuelas cuando se estudia matemáticas, ese es Pitágoras. Y su legado trasciende hasta hoy en día. La escuela pitagórica promovía la igualdad entre hombres y mujeres y exigía rigurosas pruebas iniciáticas, soledad, silencio, dominio emocional, resolución de enigmas simbólicos. Solo querían alcanzar el autocontrol y la pureza. Eran admitidos en el noviciado. Esos personajes recibían enseñanza pitagórica de la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu, la geometría, la música y el número, la ciencia moral y espiritual. Máxima pitagórica, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Avancemos un poco más en terreno europeo y vamos a ver que los colegios Artificum o colegios Opificorum son corpus de constructores artesanos griegos que empiezan a ir a Roma a construir, a embellecer la ciudad. Entonces, ahí se empiezan a crear los colegios y tres hacen un colegio. Tres miembros hacen un colegio. Estructura similar a la logia masónica moderna tiene la logia pitagórica con cargos como magíster, decuriones, escriba, tesorensis, tabularius, sacerdos. El símbolo de ellos, de los constructores, era el dios Janus, que tiene dos caras. Una se dice que mira al pasado, otra que mira al futuro, y la cara que mira al presente es una cara escondida, entonces no tiene dos, tiene tres. De su nombre viene el nombre Juan, que significa misericordia, y por eso los tres grados de aprendiz, compañero y maestro se hablan de logias de San Juan, y es el nombre que se le da al primer mes del año, Januari, ¿ok? O Januari o enero. Expansión e influencia de la masonería operativa. La masonería operativa tiene su influencia y su expansión con respecto a los colegia, Artificum o Opificorum, perdón, Opificorum. Se convierten en maestros constructores itinerantes, portadores del arte del simbolismo. Repito, no eran simples picapiedreros, no eran personas que no sabían leer y escribir y hacían cualquier cosa. No, eran constructores y sí sabían construir. Y para eso se les pagaba, para construir. La ciudad, perdón, la continuidad iniciática de estos colegios sufrieron ciertas adversidades como la resistencia a invasiones bárbaras, la preservación de los rituales y secretos profesionales. Sus tradiciones sobrevivieron en las corporaciones medievales de masones y artesanos, dando origen directo a lo que conocemos como masonería operativa. Igualmente tenemos a los Comasini. Los Comasini venían de la ciudad de Como, al norte de Italia. Estos maestros constructores crearon la arquitectura lombarda y además aportaron ciertas catedrales medievales que se mantienen hoy en vida.
Su linaje artesanal se remonta a la colonia fundada por Julio César en 59 a.C., donde surgió una tradición de constructores altamente cualificados. Durante el Renacimiento percibieron bulas papales que les otorgaban autoridad directa del Papa, consolidando su prestigio. Aquí hay algo muy importante y voy a saltar esta página para que veamos que el término francmasón aparece eh, mucho más tarde, ¿ok? Para hablar de los queridos hermanos que tienen paso libre por toda Europa para la construcción de catedrales. Los comasinos fueron los puentes entre la piedra tallada y el templo interior. Pero aquí hay que tomar un punto muy importante y voy a pasar un poco de la historia a la parte simbólica, o la parte operativa, donde se habla de una accessis, que es un proceso de transformación espiritual del ser humano y que no es algo abstracto, que es algo que está en nuestra vida, que está en nuestro devenir. El fin es alcanzar el estado puro y luminoso. ¿Sí? No es la alquimia de convertir metales en oro. ¿Ok? No tiene que ver con eso. En ese caso es un simbolismo de la alquimia espiritual y representa la renovación total de la individualidad humana y el retorno al estado primordial, al acceso al ser central, al hombre verdadero. El iniciado se libera de ataduras que lo limitan y recupera su naturaleza que es divina a través del trabajo interior y la conciencia iluminada. En ese proceso tiene que pasar por las fases alquímicas de nigredo, la parte en negra, albedo, la parte en blanco y rubedo, la parte en roja. Nigredo tiene que ver con una muerte simbólica y la conformación con la sombra interior, etapa de oscuridad necesaria para la purificación del alma. Todos los reinos mineral, vegetal y animal pasan por un nigredo, que es una etapa oscura, para que se gesten correctamente. Si el feto sale del vientre materno y le pega luz sin haber cumplido los 9 o los 7 meses, puede tener ciertas deformidades, puede tener ciertos problemas psicológicos, mentales o físicos. ¿Ok? Por eso hay que dejarlo ahí. Las plantas, si no está bien formada el tallo que se va a convertir en el tronco de la planta, si no ha generado raíces, va a morir cuando salga la luz. E igualmente, los metales preciosos están dentro de cavernas. Entonces, el nigreo no es solamente algo putrefacto, cochino, desagradable. No, es algo que nos forma para poder salir a la luz. Y cuando salimos a la luz y estamos en el albedo, el proceso es de limpieza y purificación. ¿Y para qué nos limpiamos y nos purificamos? Para recibir el rubedo, que es la realización del cuerpo glorioso. ¿Sí? Es una culminación de la obra, la autoliberación, la unión con el ser supremo. Para uno se puede decir que es la abertura del tercer ojo, la apertura del tercer ojo, el ojo de Horus, o de la glándula pineal también, o la visión de trascendencia y sabiduría plena, la gnosis. El hermetismo en la masonería juega un rol indispensable para lo que vamos a llamar en el futuro el rito escocés antiguo y aceptado y sus grados capitulares, como el 18, el 26 y el 28. Estos los mencionan otros queridos hermanos. No voy a profundizar esto porque no es la idea hablar de grados capitulares, pero digamos que el hermetismo está en toda la esencia de la masonería y en todos sus grados. La iniciación masónica no es un rito simbólico, sino un proceso de regeneración espiritual.
y el acrónico vitrol, que tanto se usa en la cámara de reflexión de las logias, invita a la purificación, a la transmutación y a la edificación del templo interior, cavando pozos a los vicios y levantando templos a las virtudes. El objetivo no es cambiar la naturaleza humana, sino elevarla hacia lo divino, hacia lo suprahumano, no hacia lo infrahumano, sino a lo suprahumano. Y el hermetismo juega un papel muy importante con sus símbolos y con sus enseñanzas. El hermetismo, en última instancia, es y sigue siendo una vía de perfeccionamiento, ¿ok? Y divinización del ser, como lo vemos aquí. Sigamos con otro término muy importante, el arte real, que representa el camino de ascenso y de transformación espiritual del masón. Aquí hay algo muy importante, porque ya hablamos de Accessis como una disciplina interior de trabajo consciente que hace el iniciado, tratando de purificar sus pensamientos, sus emociones y tener una conciencia superior. Pero el vitriol, del que ya hablamos, implica disolver esas impurezas internas, transmutar los defectos en virtudes y que el aprendiz, ¿ok?, en su grado, trabaja el pulir su piedra bruta, es decir, en su mente y en su cuerpo, para devastar, para quitar todo lo que no es necesario, todo lo que estorba, todo lo que no nos permite avanzar. ¿Ok? Entonces, el arte real no es un tema de moralidades externas, sino una armonía de leyes universales. Quien recorre este sendero se convierte en rey de sí mismo, gobernando su mente y emociones con sabiduría y amor. Esto se hace construyendo el templo individual, no hecho con las manos. Y ese templo tiene que tener un orden cósmico porque tiene que estar apegado al orden universal, porque esto es una obra divina. Pasemos ahora a la masonería y a su definición. La masonería es una escuela esotérica e iniciática donde el acceso al conocimiento sagrado está reservado a quienes cumplen con las condiciones necesarias para la verdadera iniciación. Y esto, René Guénon lo explica en tres fases esenciales. La primera es la potencialidad, que el iniciado tenga las cualidades, sea un personaje cualificado. La virtualidad, que se le dé una iniciación, que se transmite a través de un rito, donde se le da el fiat lux. Y la actualidad, que es donde el iniciado aplica el método operativo que transforma la iniciación virtual en efectiva y real, es decir, su regularidad en logia. Volviendo al tema histórico, pasemos al tema de la Edad Media, donde se da una síntesis de la tradición entre la orden Rosacruz, que unificó la alquimia, la teología y el hermetismo cristiano en una visión espiritual trascendente. La Rosacruz representó el esfuerzo por restaurar la sabiduría antigua bajo una forma adaptada al espíritu cristiano y medieval, preparando el camino para los frutos restauradores del conocimiento oculto. Uno de los personajes más sobresalientes de esto es Martínez de Pasquali, que es fundador de la Orden de los Elui o Electos Cohen, quienes integró la teosofía cristiana, perdón, la cábala y la alquimia espiritual, ¿ok?, para buscar enseñar cómo sea el proceso de reintegración del hombre hacia lo divino. ¿Sí? Entonces, la tradición, en este caso, no es estática, sino que se va adaptando. Antes hablamos de Abraham, hablamos de Moisés, hablamos de Orfeo. Ahora estamos hablando de seres humanos, como es el caso de los hermanos Rosacruces que estuvieron presentes en la época de la Edad Media. Pero la Edad Media también tiene sus leyendas iniciales que hablan de la masonería, y estas están vinculadas al Santo Grial, a la Maçonnerie y evidentemente a este arte de la construcción.
La leyenda artúrica nos habla de dos personajes muy importantes que representan dos autoridades en la tradición. El rey Arturo, que es el rey de los osos, que representa la monarquía, la autoridad temporal, y por otro lado tenemos a Merlín, el silvestre, que representa la autoridad espiritual. Estas dos, que representan el oso y el jabalí, el oso por Arturo y el jabalí por Merlín, son emblemas de la tradición boreal, un reflejo de la unidad perdida entre el poder espiritual y el poder temporal. En el siglo XIII, Wolfgang von Eschenbach en Titurel y Parcival presentan el Santo Graal dentro de una orden iniciática conocida como la Macení, que es una hermandad de constructores del templo, guiadas por Merlín y José de Arimatea, precursoras de la francmasonería ascética. El grial, la lanza Longino y el templo de Titurel simbolizan la idea de la obra sagrada, la búsqueda interior del iniciado, que nos revela que la Macení fue el vínculo espiritual entre la caballería del Grial y la masonería operativa, manteniendo viva la tradición primordial a través de los templistas, guardanes, cualquiera de los guardianes del misterio del espíritu y de la luz interior. Esta es la lámina que le quería mostrar anteriormente, que habla del término francmasón generado por el emperador Rodolfo I de Habsburgo en 1276, que otorga franquicias a los artesanos venidos de Chartres para construir la Catedral de Estrasburgo. Francmasón en este sentido significa franc, que significa libre, y masón, constructor. Entonces es constructor libre, exento de impuestos, designados por maestros, designados los maestros operativos dedicados al arte sagrado de la construcción. Entonces, los maestros operativos eran los que recibían el nombre de masón y los constructores, o poco, recibieron también ese nombre también. Masón en inglés, masón en francés. Esto proviene del latín matio, ¿ok? Derivado del alemán meso, que significa cortar o labrar. Hay otros elementos en los que se veía la arquitectura, como la albañilería, cementería, la tomus, que es los talladores de piedra, los carpinteros en menuisier, que eran los que se ocupaban de la madera. ¿Ok? El término albanil, de donde viene albañil, está en relación con la tradición sufí. Y aunque el compañonage medieval difiera en los ritos, Robert Belain sostiene que en la escala Philosophorum, la masonería nació especulativamente directamente del antiguo compañerismo operativo. O sea, la masonería la presenta como una rama que sale de el compañonage. Es importante mencionar que la masonería tiene cuatro corrientes fundamentales. La salomónica, basada en la leyenda del
Templo de Salomón, símbolo del trabajo del alma sobre la piedra bruta. La pitagórica, custodia de la geometría sagrada, que revela el orden numérico del cosmos. La hermética, portadora del arte real alquímico, ciencia de la transformación interior. Y la templaria, inspirada en la vía caballeresca, unida a los altos grados escoceses y a la tradición jacobita. Cuando pasamos a la Edad Moderna, vemos que el icono importante o el evento más importante siempre va a ser la construcción, el nacimiento de la Gran Logia de Inglaterra el 24 de junio de 1717, donde varias logias londinenses se reúnen para formar esta Gran Logia. Pero esto para algunos eh, hermanos masones de la corriente antigua ven la masonería moderna o la Gran Logia como la nueva masonería especulativa, donde lo que se priva más es la creación de hombres de un buen comportamiento, una escuela de caballeros ligada a la ilustración, ligada a círculos de poder, cuando su origen primordial era la reintegración del hombre a Dios, era un proceso de reintegración. Entonces, para Christian Jack, para otros queridos hermanos como René Guénon, esta masonería moderna, ¿ok?, es una organización que hace que se pierda todo carácter espiritual en la masonería. La organización, dice Christian Jack, está sujeta a normas profanas. Se comienza un proceso de desvinculización simbólica y espiritual en el que la masonería viva de los constructores inspirados se dio lugar a la masonería legalista de los reglamentos y las formas. En ese sentido, la masonería pierde su esencia, pierde su esencia. Los responsables de esto son Anderson y Jean-Théophile de Saint-Lier, que son los supuestos fundadores de la masonería moderna. En este momento, la masonería empieza a llegarse de intelectuales y estos son los que sustituyen los antiguos constructores. Los que eran los verdaderos portadores de la tradición iniciática empiezan a ser reemplazados por entes intelectuales. Y así pasamos de lo que se llama pasar del operativo a lo especulativo. Especula viene de espejo, que es un reflejo de algo. ¿Ok? Con la disolución de las corporaciones medievales, las logias comenzaron a emitir miembros ajenos al oficio de la piedra. Esto trajo muchos problemas. ¿Por qué? Porque esta masonería operativa pasa a especulativa, se hace una transformación, una ruptura iniciática. Los nuevos masones conservaron los rituales, pero perdieron su sentido interior. Los símbolos quedaron reducidos en formas vacías. La cadena de transmisión espiritual se debilita, ¿ok? Porque la gente se concentra más en lo externo o en lo profano que en lo espiritual, ¿ok? Guénon recuerda que los antiguos misterios de Egipto, Grecia y Oriente tenían como fin la transmisión de la tradición primordial, un objetivo que la masonería moderna olvidó completamente. ¿Ok? La volvió una masonería moral o intelectual, pero que olvidó esa transmisión. La iniciación auténtica no consiste en la ceremonia, sino en la transmisión de un influjo espiritual que transforma el ser. Esto se ha mantenido a pesar de toda la mano y toda la deformación que se le han hecho a los rituales. Pero sigue la ausencia de una jerarquía iniciática real, de superiores desconocidos y de guías espirituales. Y esta pérdida ha hecho que la masonería se haya degenerado muchísimo y se haya alejado mucho de su esencia. La masonería contemporánea
aunque conserva los símbolos y las formas, ha olvidado su parte espiritual, la parte que le daba vida. Entonces, ¿qué pasa con esta masonería moderna? Como dijimos, se desvincula de la jerarquía iniciática y esta guía espiritual mantiene cierta luz en todas las logias, pero no se le da el valor que tiene. Hoy la masonería queda reducida a una estructura administrativa de carácter de contenido que carece de un contenido iniciático real. La ausencia de superiores incógnitos, símbolo de esa guía invisible y trascendente, es el signo evidente de la pérdida del vínculo con la tradición primordial. Una posible oportunidad de rescate de la masonería se ve en el legado de Martínez de Pascuali y en su formación de la Orden de los Caballeros Masones Electos Cohen, que intenta devolver a la masonería su carácter teúrgico y operante, recordando que el verdadero trabajo es la construcción del templo interior. La doctrina enseñaba que la reintegración del hombre arquetipo es el fin último de la masonería, y así la masonería vuelve a ser una milicia sagrada heredada de los templarios, esenios y hermetistas. Como conclusión, podemos decir que la masonería primigenia permanece abierta a quienes tienen ojos para ver y voluntad para reconocer su sendero. A través de los siglos ha sido el hilo invisible que une al hombre con su estado primordial, la heredera de los misterios antiguos, de la alquimia, del hermetismo y de la caballería espiritual. Sin embargo, mis queridos hermanos, y gente que nos escucha, sin embargo, la esencia se ha corrompido y de escuela de misterios pasó a ser muchas veces un club social, una organización filantrópica sin alma, un instrumento de poder, y así la luz del templo fue ocultada bajo el polvo de la ignorancia. Hoy en las logias se reúnen ignorantes, charlatanes y sabios, y todos hablando de iniciación. Pero eh, en este crisol de imperfección, donde puede renacer la verdadera masonería purificada y consciente, tenemos la gran misión de restaurar el arte real, ¿ok? Que solo puede ser restaurado por el iniciado, que puede reunir lo disperso y expandir la luz. Esta es mi palabra. Muchísimas gracias por estar en esta charla y por acompañarnos hasta el final. Igualmente dejo al final la imagen de las redes sociales, TikTok, Instagram y el email por si quieren contactarnos. Esto fue Orientación Iniciática de Occidente. Muchísimas gracias y un triple abrazo fraternal. Salud, fuerza y unión.